Bien, este es el otro caso número 15 de una persona que tiene una enfermedad mitocondrial y cómo se le prescribía ejercicio. No deja de ser curioso que si uno repasa un poco la relación entre pruebas de esfuerzo y patología, pues la mayor parte suelen ser en cardiovascular, sobre todo en patologías de origen cardiovascular y patologías de origen respiratorio, pero sobre todo de origen cardiovascular. Y son excepcionales digamos, las pruebas de esfuerzo que se realizan en enfermedades raras, en este caso una enfermedad mitocondrial. Y pues bueno, vamos a tratar un poco de ver en qué consiste eso. Se trata de un varón de 35 años de edad, con un peso de 65 kilos y 165 centímetros, diagnosticado de una enfermedad mitocondrial genética que afecta a la cadena transportadora de electrones. Por tanto, sin capacidad, en principio, de obtener energía, es decir, ATP, a través de este proceso último, digamos, del catabolismo. Síntomas que el sujeto tiene: fatiga a pequeños esfuerzos, como es obvio. Prueba de esfuerzo, protocolo de carga continua, hasta que el paciente indique el agotamiento. Bien, entonces, objetivos: valorar de forma cuantitativa esa fatiga que el sujeto reseña, ¿no?, como base para prescribir luego un programa de ejercicios que le permita, en principio, mejorar la calidad de vida de este paciente. Entonces, la figura 1 se muestra la evolución de ambos parámetros, del VO2 y del VCO2. Como no podía ser de otra manera, pues en efecto, tanto el consumo de oxígeno como la producción de eliminación de carbónico siguen un patrón, por decirlo así, lineal, obviamente con unos valores muy bajos, unos valores que en el caso del consumo de oxígeno llegan a 800, 780 mililitros minuto, y en el caso del CO2 pues llegan a 940. Quiere decir que sus posibilidades de producir energía, pues como hemos comentado, son muy limitadas. Entonces, el valor máximo alcanzado, pues aquí lo pone, aquí lo describe, 700, es decir, unas 3 veces el valor considerado de reposo en una persona sana, que serían 250 mililitros por minuto. El paciente es capaz de eliminar 4 veces el dióxido de carbono, que aproximadamente pueden ser 200 mililitros al minuto. Bien, en la figura 2, ¿qué se representa? Se representa la ventilación, ¿de acuerdo?, en mililitros minuto, a lo largo de la prueba de esfuerzo. ¿Vale? Y finalmente, en la figura 3, se muestra el volumen corriente, ¿de acuerdo?, con la frecuencia respiratoria en este mismo paciente, alcanzando valores de frecuencia respiratoria de aproximadamente 36, con un volumen corriente, pues como mucho muy bajo, de 900 mililitros, una cosa así. Bien, finalmente, la figura número 3 muestra la evolución del pulso, oxígeno y la frecuencia cardíaca durante la prueba de esfuerzo, cuyos valores máximos fueron 5 mililitros latido y 156 latidos minuto, es decir, el 84,3% de la frecuencia cardíaca máxima teórica, según la forma habitual y tan vituperada y tan criticada de 220 menos la edad, pero que todo el mundo utiliza. Bien, nótese como el pulso es prácticamente estable a partir del minuto 7, es decir, que parece como que ya el corazón no da más de sí, para entendernos, al ser el pulso oxígeno un parámetro que en el numerador está el consumo de oxígeno y en el denominador está la frecuencia cardíaca, ¿vale? Como ocurre, digamos, o como se puede comprobar. Entonces, en base a la información aportada, pues se pide que el sujeto, digamos, además de la miopatía mitocondrial, se puede justificar el valor bajo de V2 por otras posibles patologías asociadas. Y segundo, realizar una prescripción de ejercicio para este paciente que manifiesta una intolerancia clara al ejercicio. Bien, lo primero es que está diagnosticado de una miopatía mitocondrial. Por tanto, hay incapacidad para producir ATP por la bioxidación. Entonces, además de la alteración de la musculatura para la locomoción, pues estos sujetos suelen tener una alteración, digamos, de la musculatura extrínseca del ojo, que conduce a paresis oculares, o una alteración de las neuronas y de los axones, que conduce a neuropatías,
una alteración del sistema auditivo, por tanto con pérdida incluso de audición, una alteración del miocardio, y aquí lo reseño, por tanto con una miocardiopatía muchas veces de tipo hipertrófica, y una alteración del páncreas y órganos de las hormonas, como puede ser y las hormonas pancreáticas como la diabetes. Por lo tanto, las causas por las cuales este consumo de oxígeno máximo es bajo, pues son múltiples, porque tiene la función respiratoria alterada, la función cardíaca alterada y por supuesto la función mitocondrial alterada. Entonces, alteración del aparato respiratorio, pues claro, si es un sujeto que mueve 32 litros minuto, 32 litros minuto aproximadamente, siendo un valor normal de 7 litros minuto, pues es que no llega ni a 4 veces, que es muy poco, pero tiene una alteración de la mecánica respiratoria clarísima. ¿Por incapacidad de qué? De los músculos respiratorios, que naturalmente son músculos como cualquier otro y por lo tanto tienen también deteriorada su obtención de energía por vía mitocondrial. Alteración del sistema cardiovascular, pues también naturalmente, si hay un tejido como se llama habitualmente aeróbico por excelencia, ese es el corazón. Y claro, si el corazón resulta que también tiene, pues tendría una disfunción ventricular, cuya valoración lógicamente no se puede hacer por la arrocospirometría y si no se tendría que hacer por ecocardiografía. Pero, claro, con 5 mililitros por latido constante a partir de 7 minutos ya se infiere o se deduce que su capacidad, digamos, de aprovechar el oxígeno en cada latido es cuanto menos escasa, pero muy escasa. Bien, alteraciones de la función mitocondrial en el tejido, digamos, en el tejido muscular. Y claro, al no poder obtener, digamos, ATP por la vía aeróbica, pues no tiene más remedio que obtener ATP por otras vías y entra el sujeto en un estado de aumento de la concentración de ácido láctico y por tanto de acidosis, que le conduce a la fatiga. Bien, ¿cómo se puede realizar la prescripción de ejercicio para este paciente mitigue su intolerancia al ejercicio? Pues aquí, si uno consulta la bibliografía escasa, pues todo el mundo antes decía que no era conveniente prescribir ejercicio físico en estos pacientes. Actualmente, pues es un poco la ley del péndulo, ¿no? Nos vamos a lo contrario. Se piensa todo lo contrario, que hay que hacer ejercicio. Y un ejercicio convenientemente prescrito y controlado, pero que hay que hacer ejercicio. Nada de decir que no, como se decía antiguamente. Lógicamente, el juicio anterior tenía su sentido, porque cómo hace una persona ejercicio si no puede producir ATP. Entonces tenía totalmente coherencia lo que opinaban anteriormente, no es que haya que, digamos, despreciarlo, porque tenía un sentido lógico, y ese sentido lógico es que no podían producir ATP. Bien, sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a los que preconizan o favorecen que haya que hacer ejercicio nunca se ponen de acuerdo en cuáles son las características del entrenamiento, ni intensidad, ni tipo de ejercicio, ni duración, fundamentalmente estas cosas. Y por supuesto frecuencia sí, pero vamos, sobre todo intensidad, tipo de ejercicio y duración. Por lo tanto, el margen, y además el margen para prescribir ejercicio es muy, muy estrecho, porque como hemos visto, pues el consumo de oxígeno apenas cambia. Bien, entonces, como tiene muy limitada la capacidad de trabajo metabólico, para entendernos, pues obviamente que alcanza 3 veces el metabolismo basal, como mucho. Entonces, con 3 veces el metabolismo basal, la acidosis láctica prácticamente la produce desde el comienzo, es decir, de que tiene el doble prácticamente de consumo de oxígeno de reposo. Si el consumo de oxígeno de reposo son 250 mililitros minuto, pues a los 500 mililitros, es decir, cuando prácticamente el sujeto ni se mueve, pues ya digamos, alcanza o entra en un estado de acidosis. Perfectamente entonces justificado esa fatiga que ese sujeto tiene. Entonces, planteamiento del entrenamiento. Bueno, pues vamos a obtener energía, digamos, por las otras fuentes o otras alternativas energéticas que tiene el músculo, que son fundamentalmente la fosfocreatina y la propia glucólisis. Aumentando a lo mejor la producción de energía por parte de la fosfocreatina y disminuyendo la glucólisis que conduce, lógicamente, sin oxígeno a acidosis láctica. Entonces, aquí yo hago una propuesta de entrenamiento, pero que puede ser perfectamente
digamos, criticable y perfectamente, digamos, cambiada. Por lo que acabo de decir antes, porque nadie se pone de acuerdo en cuáles son las normas o las características generales del entrenamiento. Entonces yo aquí hago una propuesta que sería entrenamiento de fuerza de la musculatura en general, ¿vale? Con una intensidad muy baja, del 20%, de lo que llaman la repetición máxima. Número de sesiones, pues variable en función de la respuesta del paciente, comenzando por 3 series con intervalos de descanso muy prolongados para que dé lugar a la restitución de los sustratos energéticos que se requieren. Duración muy pequeña, de como mucho 1 minuto. Aquí pongo yo 1 a 2 minutos, pero 1 minuto sería suficiente. Frecuencia, 3 veces por semana. Y luego, pues si se quiere, un entrenamiento de resistencia complementario. Pero claro, ¿a qué intensidad? Pues en función de la prueba realizada, pues no llega a 115, a 120 latidos al minuto, o a un consumo de oxígeno del doble. Pues caminar muy despacito. Caminar muy despacito, como digo yo vulgarmente, viendo escaparates. Claro, mejor cómo controlarlo con la percepción subjetiva de ejercicio, que no deja de ser pues una herramienta, como su nombre indica, pues subjetiva, pero bueno, pero muy utilizada digamos, en patología, ¿no? Porque muchas veces la frecuencia cardíaca no te dice nada. Y la percepción subjetiva de ejercicio, según el sujeto vaya entrenando, va a ir mejorando. Duración máxima, pues como 5 minutos. Y frecuencia 2 veces por semana. Claro, esto obviamente basado, repito, es una propuesta, no significa que obviamente eso sea exacto y que puede ser perfectamente criticable. Con esto hemos terminado entonces el caso número 15 sobre patología, en que vamos alternando una de fisiología, una de patología, una de fisiología, una de patología.